Muy buenos días a la sociedad de Aguascalientes, muy buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan en este corte diario derivado de la contingencia del COVID-19. Voy a darle nuevamente la bienvenida a la doctora Maru Velasco y a nuestro secretario de Salud, el doctor Miguel Ángel Pisa. Al día de hoy ustedes verán que tenemos muy buenas noticias y sin más preámbulo le cedo el uso de la voz a nuestro secretario de Salud. Adelante, doctor. Muy buenos días, tengan todos. Agradecerles su participación y que estén atentos a la información que día a día estamos brindando desde esta Secretaría y del Estado de Aguascalientes del comportamiento que a diario nos va dando la pandemia del coronavirus a nivel nacional y a nivel estatal. Vamos a empezar con la primera lámina, que es efectivamente el comportamiento nacional. Como pueden ver ustedes, ya tenemos 1,378 casos confirmados, 3,827 están en el estatus de sospechosos, 7,073 como negativos y 37 defunciones hasta el día de ayer, con total de 12,278 personas estudiadas. El comportamiento del estado de Aguascalientes, como pueden ver, esto ha ido creciendo de manera paulatina. Afortunadamente tenemos 400 casos todavía negativos, 36 como sospechosos y se incrementa la cifra de positivos con 46 hasta el día de ayer. 2 personas en recuperación y distribuidos de la siguiente manera: 44 en la ciudad de Aguascalientes, 1 en Asientos y 1 en Pabellón de Arteaga. Esta gráfica es la primera vez que la presentamos. Hicimos una comparación con el comportamiento de casos positivos de diferentes estados. Estamos hablando Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Aguascalientes. Como ustedes pueden ver, la gráfica de roja que está a la primera, que va hacia arriba, es el estado de la ciudad, el comportamiento de la Ciudad de México. La verde limón, verde suavecita, es de México, la moradita es Jalisco, la azul es Nuevo León, la naranja o salmón es Puebla y la de Aguascalientes es la que está hasta abajo. Esa azul que están viendo ustedes, que está hasta abajo de todos, es la famosa curva que nosotros vamos siguiendo. Doctor, y esa es, se acerca un poco el micrófono, por favor. Y esa es la que queremos seguir, se siga comportando todo el tiempo de la etapa crítica de la presencia del coronavirus. Por este dato y esta presencia de la curva, les están dándose ustedes cuenta cómo se está comportando en los diferentes estados del país, y nosotros, que somos de los estados que tenemos menor incidencia de casos, estamos tratando de amarrar esa curva a ese aplaneamiento al cual estamos apostando todos los días. Esto me dice que las medidas de prevención que hemos tomado y que la gran participación de la sociedad hasta este momento está dando resultados. Véanlo, que con el esfuerzo de todos y sobre todo de toda la sociedad y de toda la gente que está inmiscuida responsablemente en este proyecto, está funcionando. Todos los que estamos en casa estamos jalando esa curva hacia abajo. Todos los que estamos en el sector salud estamos jalando esa curva hacia abajo. Todos los empresarios y las entes administrativas de todo el estado nos están ayudando a que esa curva no se levante, que se quede en ese nivel, y nos da la oportunidad que ahorita podemos decir que tenemos 2 pacientes en terapia intensiva y los otros que teníamos ya están en recuperación. La persona que estaba intubada estuvo en terapia intermedia, ya está en su cuarto estabilizada. Los 2 que están intubados están estables y nos está dando la oportunidad de darles una buena calidad de atención en las áreas médicas donde están ubicados. Entonces, pedirles nuevamente que me ayuden a que esta curva siga manteniéndose de esa manera, que seamos todos la fuerza para que esa curva no nos gane, que todos jalemos para el mismo proyecto, que es hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y que no la soltemos hasta que termine esta etapa crítica de nuestra pandemia en el estado de Aguascalientes. Vuelvo a repetir, agradezco a todos, cada uno de los ciudadanos su parte que han puesto, porque todos han cooperado con lo que les corresponde. Y los invito a que lo sigamos haciendo, que esta curva todos los días se mantenga en esa posición y que nos dé la satisfacción de que vamos a salir bien, que vamos a salir airosos y con las menos pérdidas humanas posibles, que esa es la meta que estamos buscando todos los médicos del sector salud. Agradecerle a nuestros médicos nuevamente que gracias a ellos, al esfuerzo de ellos y la sociedad, esa curva se mantiene en ese nivel, y ojalá que así sigamos durante toda la etapa crítica.
El panorama estatal lo vemos igual, sexo femenino sigue predominando, el municipio de mayor incidencia, como lo mencioné en la gráfica anterior, sigue siendo Aguascalientes, sigue siendo la Secretaría de Salud el que más realiza pruebas de detección. Esta es la curva de manera gráfica, independiente de la comparación con estados que le presenté anteriormente. Vean nuestra curva cómo se va manteniendo con 46 casos positivos y llevamos ya casi 500 pruebas realizadas entre llegaron con infecciones, con síntomas, contactos de los que están positivos. Todas estas pruebas se han hecho en personas que o tuvieron contacto con algún positivo o tuvieron síntomas. Pero afortunadamente sigue siendo de 46 casos, aunque se ven muchas pruebas. El comportamiento de la enfermedad sigue siendo el 41 casos leve, que viene siendo el 89%, eso es muy importante. La gran incidencia de pacientes que hemos tenido sigue siendo del 89% en forma leve y de forma grave solo tenemos 3 casos, muy graves 2, que vienen siendo el 4%. Las comorbilidades que estamos diciendo, enfermedades que siguen siendo acompañantes de los pacientes que salieron positivos, pues sigue siendo la obesidad, hipertensión y diabetes mellitus entre las más significativas. Estas tablas, como ustedes las están analizando todos los días, son tablas acumulativas en donde van viendo de manera coordinada y periódica cómo se van presentando los casos. Los últimos casos que tuvimos y estamos reportando ahorita son 2 del sexo femenino y 2 del sexo masculino. Uno es un contacto, otro es importado de Perú, otro es contacto y el último es importado de Turquía y Londres. Todos se encuentran estables, están en su domicilio, siguiendo su evolución. Entonces, reitero, la respuesta ha sido positiva por parte de la sociedad. Los médicos están haciendo lo que les toca y gracias a ese gran trabajo coordinado entre todas las dependencias y las empresas y los particulares, está dando resultados positivos en Aguascalientes. No podemos decir que ya se ganó la batalla, eso sería irresponsable de mi parte. Estamos viviendo el inicio de la etapa quizás que va a ser la más crítica en todo el país y esperemos que nosotros nos mantengamos en esa línea. Va a depender mucho de la aportación de todos ustedes como sociedad, de todos los empresarios, de todos los responsables, que tengan gente en su cargo, de nosotros como médicos. Invito a mis compañeros médicos igual, que sigamos haciendo un trabajo muy responsable, muy ético y con mucho cuidado. Las personas que más deben de cuidarse en este momento son ustedes y los médicos son los primeros. Recuerden que vamos a estar al frente de esta guerra y debemos estar limpios, sanos y con toda la energía posible para enfrentar lo que todavía nos falta y que viene, parece ser, en estas 2 semanas. Muchas gracias y estoy a la orden para cualquier pregunta. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría pedirle a la doctora Maru Velasco y a nuestro equipo técnico que pudieran hacer énfasis en la gráfica que revela el número de pruebas que se han realizado en todos los estados del país. En esta gráfica, compañeros que nos ven y nos escuchan, ustedes se podrán dar cuenta del gran trabajo que está haciendo el equipo del sector salud del Estado, del gobierno del Estado de Aguascalientes, porque ahí se revelan, y la doctora nos podrá explicar en mayor medida, dos resultados que son bien importantes. La primera es que Aguascalientes es de los estados que más pruebas está haciendo por cada 100,000 habitantes. Ustedes podrán ver que si hacemos esta pequeña ecuación, pues seguramente somos el estado que más pruebas hace por cada 100,000 habitantes. Y la segunda es que somos de los estados en donde afortunadamente, e insisto, gracias a las medidas que instruyó el gobernador desde el inicio de la contingencia, no hemos resultado hasta ahora con personas fallecidas. Entonces, doctora Maru, si nos puede platicar respecto de esta gráfica, y les pido a los compañeros que nos hagan el favor de proyectarla. Sí, muchísimas gracias. Justamente es así la situación. Cuando nos dieron la definición operacional de caso de personas que eran sospechosas, eran las que venían del extranjero, de un lugar donde estaba la epidemia ya del COVID-19, nosotros empezamos el operativo
lo que es aeropuerto, central camionera y también por teléfono el seguimiento de todos los pacientes, de todas las personas de Aguascalientes que sabíamos, que teníamos en ese momento conocimiento que venían del extranjero. De tal manera que cuando llegaron empezamos nosotros a aislar por una parte y la otra todo aquel que tenía la sintomatología y cubría con esta definición a tomarle muestra. Por la situación de lo que es la vigilancia epidemiológica, entre más muestras tomemos a las personas que han sido contacto o que cubren con esta definición, por supuesto encontraremos más. Pero justamente eso es lo que buscamos, como bien decían, a la sensibilidad y la voluntad política y la indicación de nuestro secretario de Salud, el doctor Pisa, y por supuesto la voluntad política de nuestro gobernador al aperturar y al dar la indicación del operativo Centinela y de la compra de más insumos de laboratorio para seguir tomando muestras a toda persona que haya estado en contacto con algún positivo o a aquella persona o el área donde hemos identificado los positivos. Lo que nos corresponde desde la perspectiva de vigilancia epidemiológica es justamente fortalecer. De tal manera que sale una persona sospechosa o positiva y acudimos y hacemos el cerco epidemiológico que se llama es identificación de los contactos y la prueba a todo aquel que tiene sintomatología. Razón por la que estamos realizando más pruebas, pero la única finalidad es la identificación oportuna, el aislamiento oportuno, el tratamiento oportuno en hospitales, que es la vigilancia de todo aquel paciente que se nos puede poner grave, el signo o el síntoma que nos da la identificación, cuál tiene que ir a hospital y cuál no, principalmente es la dificultad para respirar. Y es así. Y así se tendría que trabajar epidemiológicamente. Estos cercos nos van a incrementar las pruebas que se realizan, pero también nos van a ayudar a identificar oportunamente a toda aquella persona positiva para aislarla y romper la cadena de transmisión, disminuir la transmisión en la comunidad y pues en realidad ir ganando y aplanando la curva como bien se presentó. Esta manera de aplanar la curva no quiere decir que no va a haber casos, al contrario, va a seguir habiendo casos, pero de alguna manera buscamos controlarlo para que no desborde los servicios de salud de los hospitales y no hay otra opción más de hacer vigilancia epidemiológica efectiva, crecer el número de pruebas que se realizan a todos los sospechosos, identificación oportuna, aislamiento y romper cadenas de transmisión. El operativo Centinela en todo el estado con 24 puntos nos está dando el tinte y la pauta para ver en dónde tenemos que incrementar las acciones de vigilancia epidemiológica. Una vez más, detección oportuna, aislamiento oportuno, rompimiento de cadena de transmisión, menos población infectada. Al día de hoy es de verdad grato decir, con todas las pruebas que se ha hecho, que tenemos 20 casos que son importación, 21 casos que son contactos de los importados, los 4 que traemos en investigación y el que se había comentado que también está en investigación, que parece que es de Aguascalientes. De tal manera que con estas cifras nosotros y el operativo Centinela operando como lo está haciendo, todavía no tenemos la transmisión como en otros estados, ya en etapa, segunda, tercera etapa, lo que es como epidemia, y eso nos permite seguir teniendo algún control para las personas que puedan llegar a hospitales y rebasar nuestra capacidad. Al día de hoy, controlada esta situación. Bien, abrimos paso a las preguntas y respuestas. Está Alberto Viveros de Termápolis. Refiere respecto de las necesidades de material en el hospital de Rincón de Romos, si es que cuentan con el material necesario para poder operar en esta contingencia, doctor Pisa. Como lo hemos comentado en todas las reuniones, nuestra estrategia de compra empezó desde antes que nos dieran la pauta de la pandemia. Ya tenemos en todos los hospitales el equipo necesario para la gente que se va a dedicar a la vigilancia y al manejo de los pacientes infectados por coronavirus. Y existen los protocolos apropiados para el uso de este material de prevención. Ante la incertidumbre de la gente reiteradamente que lo ha preguntado, el día de hoy giré una instrucción para que se hiciera un recorrido especial y me volvieran a revisar si efectivamente tenemos el equipo como lo estamos suponiendo que existe.
Me acaban de informar que efectivamente el equipo fue entregado y firmado de recibidos por las personas responsables. Entonces, no hay deficiencia de equipo en ningún centro hospitalario. El mismo Hospital Hidalgo, que es el que está actuando de primera en contacto, no tiene ninguna deficiencia de material necesario para protección de los trabajadores que están haciendo el manejo de los pacientes. Alberto Viveros también pregunta, ¿cuántos respiradores hay en el sistema estatal? Ayer lo mencionamos, en la primera etapa tenemos alrededor de 70-80 respiradores disponibles y están por entregar otro resto en unas 2-3 semanas más. Quedaron que nos llegaban otros 20-30 más, pero estamos todavía en el proceso de búsqueda porque se ha hecho un poquito más difícil la adquisición, pero estamos logrando de manera paulatina adquisición y lo vamos incrementando y esperamos tener los suficientes en un momento dado. Georgina Lucio pregunta, ¿cómo ha sido la evolución de los menores de edad infectados y cuántos pacientes se encuentran hospitalizados y cuántos no? A ver, doctora, por favor. Sí. La evolución hasta el día de hoy es estable, están en su domicilio, los tenemos en vigilancia epidemiológica a través de personal médico, a través de vía telefónica. Al día de hoy no hay internados, el día anteayer se dio de alta la paciente que estaba internada de 6 años, pero en buenas condiciones de salud y ya está en casa estable. Ante pregunta de Alejandro Romo. Dice, ¿cuál es la opinión de las autoridades de gobierno y salud a la medida de ley seca que se ha optado en algunos municipios del estado y en otras entidades para hacer que las personas se queden en su casa? Yo voy a dar inicio, le pediré al doctor que complemente, pero no hay en Aguascalientes, así lo ha instruido el gobernador, ningún tipo de medida similar a la que se menciona en la pregunta. Sí hay medidas que el doctor Pisa nos podrá ampliar en distintos centros a efecto de que se garanticen las medidas de sanidad que se deben de llevar a cabo, de que se garantice el evitar aglomeraciones, pero definitivamente, y es importante mencionarlo por el bien de la actividad industrial y comercial, no hay ningún tipo de medida que se refiera a esta pregunta que haces, Alejandro. Si nos pudiera platicar, doctor, de las medidas sanitarias. Solamente agregarle que efectivamente no hay una indicación ni federal ni estatal para efectuar esta condición de veda o ley seca. Vuelvo a comentarles, cada municipio tiene disposiciones muy particulares y pues los alcaldes y los cabildos son los que determinan esas condiciones que deben de aprobarse en cada municipio. En este momento solo seguimos recomendando no acudir a lugares muy conglomerados, el estornudo de etiqueta, quedarse en domicilio si no es necesario salir, tomar las medidas de precaución, lavado de manos, ante no haber agua y jabón, utilizar gel y pues evitar lo menos que se pueda el contacto con masas o grupos muy grandes de gente, pero no tenemos ninguna indicación ni en lo federal ni en lo estatal para que se provoque una ley seca en algún municipio y creo que son cosas particulares de cada cabildo y cada municipio. Muy bien. Itzel Acero, del Diario de Aguascalientes, en la Central de Abastos Sur la actividad se realizan, dice ella, sin ningún tipo de protocolo preventivo. ¿Qué medidas se toman con estos lugares y cuáles podrían ser las sanciones si es que no acatan las medidas instruidas por Sanidad? Bueno, del día de ayer yo les comenté que estamos haciendo ya estrategias y protocolos en el agropecuario, en la Purísima y en la línea de fuego, y efectivamente estamos viendo que primero, los lugares de abastos de alimentos no se van a cerrar, porque si no entonces la gente pues, no tiene dónde adquirir sus materias de alimento para seguir funcionando su vida diaria. Tenemos que hacer medidas más estrictas sin necesidad de cerrar. Creo que en este momento no estamos en esa circunstancia. Ante esa necesidad estamos implementando una reunión que tuvimos previa con el señor gobernador, acaba de autorizar la adquisición de 2 bóvedas o iglú de sanitizante para colocarlas en el centro comercial agropecuario y en los centros de abastos, para que toda la gente que llegue ahí tenga que pasar por ese rocío al entrar y salir, para que garantice que entra y sale
pues limpio de algún contaminante. Igual se está pensando hacer con arcos para los vehículos que lleguen a los mismos lugares, donde a la entrada se les dé una rociada de alguna sustancia sanitizante y que disminuyamos al máximo la contaminación que pudiera generar pues el grupo de gente que llega a satisfacer sus necesidades de abasto. Sanciones de penales ni económicas, pues no las tenemos, porque es un aspecto jurídico que hasta el momento no lo hemos contemplado. Ávila Beltrán, que está conectado, reporta la falta de agua. Como ustedes saben, pues esta es una cuestión municipal. Sin embargo, ante la contingencia, el gobernador del estado ha implementado un operativo adicional para, digamos, coadyuvar de alguna manera a las autoridades municipales, pero este reporte lo trasladamos al municipio de la capital. Ángel Dávalos, de Radio Grupa, nos pregunta si es que se han registrado casos de neumonía en Aguascalientes. A ver, doctora, por favor. Sí, los casos que hemos tenido al día de hoy son los casos compatibles con neumonía de la comunidad, le llamamos la neumonía que la gente adquiere en su vida cotidiana, pues cuando enferma. Al día de hoy no tenemos otro tipo de casos, los que están en hospital, pero lo relacionado al COVID-19, que se relaciona con neumonía típica, al día de hoy llevamos 0 casos en el estado. En este momento no tenemos ninguna defunción y mucho menos defunción por causas comprobadas de coronavirus. Estamos al pendiente de ese seguimiento y podemos informarle a la sociedad que todavía no tenemos ninguna muerte por neumonía secundaria a coronavirus. Mauricio Navarro, de Televisa, ¿cuál es el protocolo a seguir? Digo, no hemos llegado a esto, pero debo de responderle. Dice Mauricio, ¿cuál es el protocolo a seguir en caso de una defunción? Bueno, el protocolo está establecido. Hay unas reglas que ya la Federación planteó para todo el país y eso ya lo tenemos nosotros en la Secretaría y es muy claro, ¿verdad?, cuál es el manejo de ese paciente, el aislamiento total del cuerpo, la cercanía pues lo más posible preventiva para los familiares y la incineración inmediata o la inhumación inmediata desde el hospital al cementerio. No puede llevar ningún proceso de velación por medidas de seguridad. Mónica Cervón refiere que la UAN solicitó recursos extraordinarios al gobierno federal para hacer frente a la pandemia del COVID-19. ¿Cuántos recursos necesita Aguascalientes? De la misma manera, Mónica, te haremos llegar la información a través de la Secretaría de Finanzas. Lo que me parece importante destacar y que el doctor Pisa te puede dar respuesta es a la segunda parte de tu pregunta. Refiere, doctor Pisa, a nuestra Secretaría de Salud cuántos recursos extraordinarios se han destinado a partir de la contingencia. En este momento el gobierno del estado, quiero aclararles que de la Federación no hemos recibido ningún apoyo, solo nos han pedido requerimientos y hemos entregado las necesidades, pero hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna aportación por parte de la Federación. Todo el recurso que se está aplicando es recurso estatal y ya va alrededor de los 100 millones de pesos hasta el día de ayer. José Luis Bonilla pregunta, ¿para cuándo se tiene previsto alcanzar el pico de los contagios de conformidad con lo que se ha presentado hasta el día de hoy? Sí, la fecha exacta es difícil pues de decir cuándo, si tomamos las medidas de seguridad. Si seguimos en este contexto de aislamiento y no contagio, nosotros iremos retardando ese pico máximo que es justamente lo que estamos buscando. Si dejáramos abierto y permitiéramos el contagio de todas las personas o de la mayoría de las personas y no hiciéramos cercos epidemiológicos, en 15 días, 20 días, dependiendo el número de contagios o el número de contagios que cada persona contagia a otras personas. En esta enfermedad se estima que son por cada persona se inician 3, esas 3 otras 3, entonces es exponencial. De ahí la importancia de seguir
con las indicaciones de aislamiento, de salir a lo mínimo indispensable, regresando de a donde vayas. El ideal es quitarte la ropa al llegar a casa, quitarte la ropa, bañarte, rápido poner esa ropa en agua y jabón y lavarla. Si nosotros seguimos estas medidas, ese pico, justamente ese punto máximo, lo vamos a ir retrasando, que es el objetivo para no saturar hospitales de personas enfermas. Si no la seguimos, si no atendemos la indicación, ese pico puede llegar en 14 días, 22 días. Hay varias preguntas, la voy a agrupar en solo una, respecto de algunas manifestaciones que se pudieran presentar en la Clínica 2 del IMSS, que hay que acotar, que es una clínica del gobierno federal, respecto de alguna posible falta de insumos y medicamentos, doctor Pisa. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, les puedo aclarar que aunque somos responsables en esta contingencia de salud, el sector salud del Estado es el que lidera toda esta estrategia. Pues nosotros tenemos información de parte de su delegado que han sido entregados los equipos necesarios para protección de los trabajadores. La realidad interna pues no la conocemos, solo conocemos el informe que nos proporciona el delegado diciendo que efectivamente hay lo necesario en todas las unidades y sobre todo en el hospital que está designado como COVID para el manejo de estos pacientes, el equipo necesario de protección para los trabajadores que tendrán contacto con estos pacientes. Entonces, es lo único que yo les puedo informar. Los detalles, pues creo que no están en mi alcance y creo que se debe estar cumpliendo como marca la norma que nos dio la Federación. Mercedes Villafranca es una ciudadana que está conectada, dice: buen día, informan que el virus se muere con agua y jabón. ¿Por qué no nos unimos y lavamos todos nuestras banquetas y la parte de calle diario, doctor? Esa es una buena iniciativa. Yo recuerdo que nuestras mamás, nuestras abuelitas, hasta casi como que jugaban competencia, a ver quién tenía su patio más limpio y más bonito, ¿no? Entonces, volvamos a retomarla. No nada más el patio, las paredes, la casa, háganlo diario, sálganlo a hacer. Nosotros como gobierno del Estado y como sector salud hicimos una estrategia que estamos sanitizando todos los municipios. Estamos pasando con camiones y aspersores con cloro de concentración adecuada para la dispersión ambiental y vamos a tratar de atenuar o paliar un poquito la existencia del virus que pudiera andar libre. Pero si ustedes como iniciativa toman el hacer eso todos los días en su casa, en los barrios, se juntan y limpian su jardín, en los cotos se juntan y hacen un aseo interno ahí con toda su gente, sería fabuloso. Nos ayudan a atenuar y a paliar esa presencia del virus que pudiera estar libre. Entonces, es bienvenida esa propuesta y ojalá que la sociedad lo replique porque nos ayudan a algo que nosotros ya empezamos a hacer. Rogelio Rentería, del Informativo: ¿cuáles son las medidas de higiene en el hogar, oficinas, etcétera, se deben de tomar, ya que se habla de muchas fórmulas que incluyen cloro y otros químicos, es decir, algo eficaz y al alcance de todos a manera de prevenirnos? Lavado con agua y jabón de manos, limpiar con cloro a la concentración de 1 cucharada por litro de agua, limpiar escritorios, sillas, comedores, ventanas, puertas, baños, todo lo que compren en el supermercado antes de guardarlo a la despensa hay que darle una limpiada con un trapo húmedo o un rociador de cloro y esas son las mejores medidas. Limpiar con cloro a la concentración de 1 litro con 1 cucharada de cloro, 1 litro de agua por cucharada de cloro es más que suficiente y es altamente efectivo. Y tus manos, lavarlas frecuentemente con agua y jabón y no tocarse la cara, y todas las medidas que hemos estado repitiendo todos los días son lo más eficiente hasta este momento. También tenemos una pregunta, doctor, que ¿cuál es el trato que se le debe de dar a los desechos de quienes se encuentran en casa y que están pasando el periodo de espera de la cuarentena? Desde el momento que ellos se les determina que es positivo, ya se les dieron las indicaciones que deben de seguir. Son muy propias y necesarias para evitar el contagio de la gente que maneja los residuos. Se les pide que toda su basura se concentre en un solo recipiente, si les haga un tratamiento con cloro y agua y se depositen en 2 bolsas y que esas 2 bolsas sean rociadas igual por la parte exterior de cloro por la concentración que les mencioné, amarrarlas bien amarradas y desde luego depositarlas en los contenedores apropiados.
Estamos viendo ahorita la posibilidad, estamos realizando un análisis de qué tan posible es que hagamos una estrategia para que esas bolsas pues no vayan a ser manejadas por la gente que desgraciadamente pues tiene que seguir trabajando en esos lugares donde se depositan los residuos generales de basura. Desde el momento que la basura ya va tratada con cloro, pues el peligro de contagio es muy mínimo, pero queremos cerrar más este riesgo que es mínimo, queremos cerrarlo casi, si no es posible, a cero, pues lo más cercano al cero, con una manera de recolección, y le avisaremos en su momento cuál será la estrategia que tengamos que tomar, y lo estamos viendo desde el día de ayer y hoy para tomar una decisión que vamos a hacer. Hay también varias preguntas que voy a agrupar en una que todas tienen la misma duda. ¿Cuál es el protocolo que se debe de seguir en caso de que algún médico resulte infectado por este virus? A ver, doctora. Sí, igual. Ayer comentábamos todo el personal de salud y por supuesto en la población aquel que tenga sintomatología que nos haga pensar en COVID-19 no debe presentarse a laborar, se tiene que quedar en casa aislado, nos llaman, nosotros operamos o activamos el operativo de brigadeo de ir a tomar la muestra en casa, pero la primera regla del juego nos aislamos. Si el médico o el personal de salud salió positivo y había estado laborando en su área, lo que hacemos es todos los contactos los tenemos que aislar. E igual manera seguirlos en el tiempo, si empiezan sintomatología les tomamos muestra, si sale negativo pues bien, en ese momento es negativo, no pasó a mayores, si sale positivo igual, se queda aislado y todos los contactos de esa persona los seguimos en la cadena de transmisión hasta que identifiquemos la última persona y cortemos la cadena, no hay otra. Y en el área laboral la sanitizamos. Por supuesto, como bien se ha explicado, tenemos que hacer lavado exhaustivo con la dilución de cloro y limpiar absolutamente toda la unidad de salud en el caso de que haya estado en una unidad de salud la persona positiva. Gustavo CD es un ciudadano que está conectado, pregunta si hay algún número donde se puedan reportar eventos que generen aglomeraciones de más personas de las que se ha establecido como la medida por parte del Sistema de Salud de Aguascalientes, a los teléfonos de seguridad pública, que le voy a pedir al equipo que nos apoya, al equipo técnico, que te los hagan llegar. Vamos a ir concluyendo en razón de que el doctor, como ya ustedes lo saben, tiene que hacer el recorrido a varios centros de salud en el estado. Tengo dos preguntas. Una de Adrián Martínez, de Quiero TV, pregunta: ¿cuál es el estado de salud de las personas que se han recuperado y por las fechas de contagio en estos días se pudieran dar más casos de recuperaciones? Sí, efectivamente, acuérdense que desde el primer caso que tuvimos positivo se lleva un conteo de 14 días y seguramente en las semanas vamos a estar viendo más casos porque ya llevamos más de 14 días con que empezó el proceso de seguimiento de los primeros casos en Aguascalientes. Entonces, si seguimos fecha calendario, pues bueno, ya los dos primeros o el primer caso ya cumplió, a lo mejor el segundo, el tercero, todos van a ir cumpliendo de manera más próxima y vamos a tener cada vez más casos que podamos considerar que están recuperados o con pruebas negativas de coronavirus. Esto va a ser de forma, conforme van pasando los días, pues vamos a estar teniendo más casos que se van a ir liberando de esta lista. Claudia Marín nos pregunta: ¿cuál es el procedimiento y cuánto tiempo tarda la Federación, así lo refiere, en enviar los resultados de las pruebas hechas? ¿A qué se debe el retraso para la toma de dichas pruebas en el estado? Bueno, el retraso de las pruebas no es porque no tengamos la capacidad de hacerlos. Acuérdese que dijimos que un paciente que sale positivo, el tratamiento es igual. Sus contactos, si el paciente que salió positivo está sintomático, sus contactos, el tratamiento es el mismo, se tiene que aislar. La urgencia de la prueba no es tomártela porque puede ser que en este momento que te la tome, tú no tengas una carga viral y me dé la respuesta real de que si eres positivo o eres negativo. Es por eso que todos los contactos que sean de un positivo tendrán que aislarse por 14 días y si empezamos a ver síntomas, entonces se tendrán que tomar las siguientes medidas. Se le toma muestra y se le pasa al hospital si es necesario.
nosotros tenemos que reportar al INDRE un resultado positivo. Aunque aquí no salga positivo, tenemos que reportarlo al INDRE con una muestra más para que él nos certifique que efectivamente nuestros resultados es ideal o es idéntico. Y eso lleva alrededor de 24, 48 horas en que el INDRE nos conteste. Ellos sí, por el procesamiento y la demanda a nivel nacional que tienen, pues se tardan un poquito más. Pero en el momento que nosotros tenemos ya un dato positivo, empezamos a desencadenar todo el protocolo de prevención y de detención de la transmisión con el aislamiento del paciente y todos los contactos. Llegue o no llegue el resultado, nosotros inmediatamente desencadenamos todo el protocolo de contención. Pues muy bien, estas serían todas las preguntas hasta el momento. Y nuevamente muchísimas gracias a quienes se conectaron, a los compañeros de los medios de comunicación, a la doctora Maru y al doctor Pisa. Estaremos nosotros informando también el día de mañana respecto de la hora en la que realizaremos este informe. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buen día.